Bueno, me disculpan que he estado como con problemas con mi equipo, casi que no se me desbloquea. De nuevo, saludos para todos. Ofrecerles de nuevo disculpas por la demora, pero tengo un problema en mi computador que está hoy algo ranchado, lento. Bueno. Entonces estábamos por acá. Yo veo si están casi todos conectados. Veníamos por acá. Estábamos hablando pues de la ley del coseno para hallar estas magnitudes. Y vamos a mirar todo cómo se puede. Vamos a mirar cómo se puede sumar y hallar resultantes de la suma de vectores utilizando los componentes. Entonces tendríamos dos maneras también de resolver, utilizando ley del coseno o utilizando componentes. Vamos a hacerlo por componentes por el momento. Ya sabemos que la ley del coseno nos puede servir para algún problema más adelante, sobre todo cuando tengamos vectores en el espacio. Bueno, con el tema de las componentes, entonces, observemos acá un vector que ya sabemos que se compone, este vector P más W, el de color rojo, es la resultante de las sumas de P y W, ¿cierto? Independiente de las letras. Ya sabemos que por el método del triángulo, ese vector rojo resultó de la suma de P más W. Y observen ambos, este es otro ejemplo para que ustedes verifiquen lo que hemos conversado hasta el momento, que también se puede hallar. Aquí fue por el método de triángulo y aquí fue por el método del paralelogramo. Y observen que la posición del vector rojo es exactamente la misma. Bueno, eso también nos refuerza un poquito lo conversado ahorita en la primera parte, que es conmutativa. Observen que en el primer gráfico estamos sumando P más W y obtenemos P más W. Y en el segundo hicimos W más P y obtenemos W más P, pero observen que esta respuesta y esta respuesta gráficamente son las mismas. En la asociativa también, observen que aquí ¿qué se hizo? Se hace P más W más R. ¿Y qué se obtiene? Este rojo de acá, ¿cierto? Pero en este otro lado de acá, en este ladito, ¿qué se hizo? Se hizo diferente. Se hizo un W más R y luego se le sumó P. Este que está por acá, que estoy aquí reteniendo, es W más R, se le agrega P y la respuesta final es esta. Observen que las respuestas son las mismas. Esto para reforzar un poquito lo que hicimos en la primera parte. Pero tenía una pregunta ahí. Sí, señor. Cierto, es P más W y es P más R. O P más, o P, digo, o el primero W más R, después P. Pero si yo quisiese primero sumar P más R y después W. Si tú quisieras sumar P más R y después W, te tendría que dar exactamente lo mismo. Entonces, ¿Tendría que dar igual? Sí, claro. Tiene que dar igual. Voy a intentar hacerlo por aquí un ladito lo más parecido posible. Entonces estaría P, vamos a hacer, según lo que me dices, P más R, me dices, ¿cierto? Sí, P más R, ¿cierto? Sí. P más R y luego más W. Entonces, sumemos P más R. P es este que está acá. Espérate, le quito esa frase que se me hace por allá. Vamos a sumar P más R, entonces de nuevo, este es P, bueno, más R, y R es este por acá moradito, entonces más R, que sería este, ¿cierto? P más R, ese es 1, el origen del primero con la cabecita del segundo para obtener P más R, que sería este, ¿cierto? Este es P más R. Y vamos a agregarle W. ¿W quién es? W es este azulito de por acá hacia abajo. Pues en esta cabecita de que es la respuesta, agregamos W. Pongámoslo de color verde. Aquí agregamos W, más o menos así. ¿Y quién es la respuesta final? La respuesta final es unir la cabeza del primero, el origen del primero, el origen de P más R con la cabeza de W. ¿Cierto? Este sería
P más R más W, ¿cierto? Aproximadamente, pues mira que las respuestas sí son más o menos iguales. Entonces, esta propiedad asociativa me permite asociarlos de diferentes maneras. Bueno, representación geométrica y algebraica, que conversábamos ahorita, del ángulo. Este vector, si este es la coordenada A y B, entonces las coordenadas que me vienen de este vector son A y B, eso es muy obvio en ese gráfico. Si yo quisiera hallar la magnitud del vector P, observen que aquí se me forma un triángulo rectángulo, entonces puedo aplicar Pitágoras. Este es A y este es B. Si yo quiero saber la magnitud del vector P, ¿qué hacemos? Raíz cuadrada de A al cuadrado más B al cuadrado, ¿cierto? Para hallar la magnitud de P usando Pitágoras. Y si yo quisiera saber cuánto mide este ángulo, la definición de la función tangente. En la trigonometría, tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿cierto? En este triángulo, ¿quién es el cateto opuesto? B. Entonces, tangente de teta es igual a cateto opuesto, o sea, B, sobre cateto adyacente. Y el cateto adyacente es A. Sigo por acá. ¿Y cómo se despejan los ángulos en trigonometría? Entonces uno dice que teta es igual a tangente inverso, tangente a la menos 1, o arcotangente de B sobre A. Esto se hace en la calculadora, utilizando la función inversa de la tangente para hallar el ángulo. ¿Listo? Entonces dos formulitas se están tomando nota. Para hallar la magnitud del vector, simplemente Pitágoras, que es la suma de los vectores al cuadrado entre una raíz. Y para hallar el ángulo utilizamos teta. Pero esa fórmula es para los triángulos rectángulos, ¿cierto? Esta fórmula es para un vector en un plano cartesiano que al hallarle sus componentes rectangulares siempre me va a dar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Independiente de donde esté tu vector. Enseguida vamos a mirarlo. Independiente, voy a dibujarme por aquí otro vector cualquiera. Si tú tienes el vector ubicado en el plano cartesiano y le hallas sus componentes rectangulares, siempre se va a formar un triángulo rectángulo. Por ejemplo, voy a hacer un vector por acá. Llamémoslo vector A. ¿Cuáles son sus componentes rectangulares? Entonces, vengo y le dibujo sus componentes rectangulares, que sería esta, perdón, esa raya que se hace por allá, la vamos a llamar a X, y su otro componente rectangular sería este, y lo vamos a llamar, perdón, este sería a Y, porque a Y tiene la misma dirección del eje Y, y este sería entonces a X. Observa que se forma un triángulo rectángulo, y entonces pasa lo mismo, a que se forma un ángulo teta. ¿Cómo se halla la magnitud de A? Otra vez, raíz cuadrada de ax al cuadrado más ay al cuadrado. ¿Y cómo se hallaría teta? Teta sería igual a tangente a la menos 1 del cateto opuesto, o sea, y, sobre el cateto adyacente, que sería x, ¿cierto? Observa que son los mismos. Son las mismas fórmulas, solamente que en con diferentes notaciones, diferentes letras. Pero independiente de donde esté el vector, cuando le halles los componentes rectangulares, siempre se forma un triángulo rectángulo y utilizamos Pitágoras para hallar la magnitud del vector y utilizamos la tangente inversa para hallar el valor del ángulo. ¿Listo? Eso lo practicamos ahorita en otro ejercicio. Bueno, esto es lo que les acabo de mostrar. Pitágoras y tangente, y tangente de teta para hallar magnitud y hallar la dirección del ángulo. Bueno, no voy a avanzar estos ejemplitos para que hagamos un ejemplo completo. ¿Qué está pasando? Pues hallando los valores, hallando Pitágoras y tangente inverso. No me quiero detener acá para que hagamos un ejercicio completo. Estas convenciones son importantes cuando vayamos a resolver un ejercicio. Los signos, enseguida les cuento el tema de los signos, cómo funciona. El tema de los signos nos puede funcionar gráficamente a la hora de mirar el plano cartesiano o teniendo en cuenta los signos de las funciones trigonométricas. Enseguida les cuento en un ejemplo por qué. Los vectores se descomponen en sus componentes rectangulares, el ejemplito que les acabo de hacer. ¿Cuántos años tienes? Se suman las componentes en sus respectivas direcciones, se calcula la magnitud y de la dirección resultante. ¿Listo? Esto es lo de los signos, observen. Miren acá en este primer gráfico. Miren el vector F. Faltó la flechita. El vector F se descompone en sus componentes rectangulares que son Fx, es este que estoy acá retiñendo, y Fy, que es este que estoy acá retiñendo, ¿cierto?
FY en este caso es positivo. ¿Yo por qué sé que es positivo? Pues va en la dirección positiva de la Y. ¿Y FX cómo es? También es positivo, porque va en la dirección positiva de la X. ¿Listo? Entonces, en el primer cuadrante, eso no lo tenemos que aprender de memoria, simplemente ponerle un poquito de lógica. Si va en la dirección positiva de la Y es positivo, y si va en la dirección positiva de la X es positivo, y viceversa. ¿Cierto? Por ejemplo, miren este segundo gráfico. Miren otra vez el vector F. ¿Cuáles son las componentes rectangulares de este vector? Pues está Fx y está Fy. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Fx es negativo. ¿Por qué Fx es negativo? Porque está en el lado negativo de la X. En cambio, Fy sigue siendo positivo porque va en la dirección positiva de la Y. ¿Listo? Entonces, en el segundo cuadrante pasa esto, en el primer cuadrante pasa esto. ¿Qué pasa en el tercer cuadrante? Miren el vector F. ¿Cuáles son sus componentes rectangulares? ¿Cuál es la recomendación? Que las componentes rectangulares, hacerlas siempre que el ángulo esté que haga parte del triángulo que se forma, ¿cierto? Porque yo las componentes también las podría hallar acá. Pero entonces me tocaría buscar este ángulo, que sería el complementario, ¿recuerda? Para no complicarnos la vida, hagamos las componentes rectangulares siempre donde esté, que me quede el ángulo dentro del triángulo. Está la otra opción, pero pues, para evitarme un trabajo adicional. Observen entonces este tercer cuadrante. Miren dónde está el ángulo y este es el vector F. ¿Cuáles son sus componentes rectangulares? Esta que es f de x y esta que es f de y. ¿Cómo son los signos? Pues f de x es negativo porque va en el lado negativo de la x y f de y también es negativo porque, miren, va hacia el lado negativo de la y. Entonces en el tercer cuadrante las componentes son negativas las dos. ¿Y qué pasa en el cuarto cuadrante? En el cuarto cuadrante, miren el vector, miren dónde está el ángulo. Entonces, esta es la componente de f de x, esta es la componente de f de y. Observen, mis queridos estudiantes, que las flechitas de los vectores, f de x y f de y son vectores, ¿cierto? Miren que las flechitas siempre salen del plano, salen pues del origen. Ustedes nunca van a poner una flecha aquí estrellándose contra el origen. Las flechitas siempre van a salir del origen, salen del plano. Entonces, f de x y f de y. ¿Cómo son los signos? Observen que f de x está en el lado positivo de la x, entonces por eso es positivo, pero f de y va en el lado negativo de la y, por eso es negativo. Por eso es importante que las flechitas siempre salgan de los planos. ¿Listo? Permítame que por aquí alguien me está escribiendo en el chat. Hoy mi equipo está ranchado, no me quiere funcionar. Sí. Bueno, ya contesté el chat. Listo, entonces esto de los signos, mis queridos estudiantes, lo van a tener en cuenta, pero sin necesidad de memorizar, pues, qué pasa en cada cuadrante, eso no hay necesidad. Lo más fácil es ponerle lógica hacia dónde va. Y entonces recordar hacia dónde son los signos en un plano cartesiano, y así de sencillo, no necesito aprenderme esta pantalla de niño. ¿Qué pasa con las funciones? Esto también más como para acomodatico, pero igual, o me lo da la calculadora o me lo dan los signos. La función seno y coseno son positivas en el primer cuadrante. No sé si yo se lo había contado, si no se los cuento, que la función seno en un triángulo de circunferencia 1, o sea, de radio 1, la función seno está relacionada con el eje Y. Y la función coseno en una circunferencia unitaria está relacionada con el eje X. Entonces, pasa lo mismo de lo que acabamos de analizar acá. Si seno es y coseno es X, entonces se comportan como se comportan los ejes, ¿cierto? ¿Cómo son X y Y en el primer cuadrante? Positivo, perdón, positivo y positivo. ¿Cómo es seno en el segundo cuadrante? Y, positivo. ¿Y cómo es coseno en el segundo cuadrante? Negativo. Mírenlo por acá. Vamos para el tercer cuadrante. ¿Cómo es seno en el tercer cuadrante? Como seno es Y, en el tercer cuadrante lleva hacia abajo. Negativo. Profe, pero Sí, hay ejercicios que nos pueden dar coseno en Y y seno en X, ¿cierto? Eso es sí, señor. irrelevante. Sí, es irrelevante. ¿En qué sentido irrelevante? No, tienes que tener en cuenta el comportamiento del signo. Tienes toda la razón, porque hay Sí. ejercicios donde cambian. Seno y coseno cambian dependiendo de la posición del ángulo. ¿Listo? Bien, vale, muy, muy interesante tu intervención para que no se nos olvide. Que no siempre seno va a ser, es decir, voy a hacerlo por aquí. Miren este ángulo que estoy haciendo acá. Este ángulo que estoy haciendo acá, que lo voy a volver a hacer para que no me quede esa raya.
este ángulo que estoy haciendo acá, aquí hay dos opciones. Yo puedo tener aquí teta y tener acá los ángulos y no hay ningún problema. Listo. Este es el ángulo A, perdón, el vector A. Este es a Y y este es a X. Entonces a Y es un cateto opuesto, luego a Y es con seno y a X es con coseno. Pero si yo no cojo este ángulo, sino que cojo este otro, el de acá, llamémoslo alfa. Entonces, ¿cuáles son los componentes? Entonces, los componentes son, mírenlo por acá, este sería AX, este sería AY. Observen que ya AX pasa a ser un cateto opuesto. Entonces ya AX no es con seno, perdón, no es con coseno como acá. AX por ser un cateto opuesto ya sería con seno, ¿cierto? Y AY, para alfa pasa a ser un cateto adyacente, luego AY es con coseno, según la intervención que me acaba de hacer el compañero. Entonces es muy importante tener en cuenta. Esto que les puse por acá se cumple para la circunferencia unitaria en ángulos en posición normal, ¿cierto? Pero cuando estemos descomponiendo los vectores, tener muy en cuenta cuando X, dónde se forma el ángulo. Donde se forma el ángulo, quién es el cateto opuesto y quién es el cateto adyacente. Entonces lo vamos a ver acá en este ejemplo. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Lo tengo por aquí en una hojita de... Uy. Bueno, mírenlo acá. Está solo con dos vectores. ¿Qué me dice este ejemplo? Este ejemplo me pide... este ejemplo me pide hallar, vamos a decirle, tenemos un vector Q1 y un vector Q2. Tenemos el vector Q1 y el vector... Voy a hacer aquí la rayita para que no me confunda con un... Ah, bueno, un segundito que se me volvió a bloquear este. Que es el de mantenimiento estético. Bueno, ahora sí como que despegó. Tenemos el vector Q1 y tenemos el vector Q2. Vector Q2. Listo. Q1 y Q2. Mírenlos acá. Q1 y Q2. Listo. Me están pidiendo que hallemos la resultante del vector Q1 más la resultante del vector Q2. Este ejercicio que les estoy haciendo es solo con dos vectores, pero puede ser con 3 o 4, independiente pues de la cantidad de... La isla que nosotros tenemos tenía el mar. Era como 600 fichas. Paciencia, mis queridos estudiantes, que mi computador está ranchado. Listo. Entonces, para hacer este ejercicio, empecemos con Q1. Vamos a descomponer el vector Q1. ¿Cómo se descompone? Vamos a descomponerlo en sus respectivos componentes rectangulares. Este sería Q1X, porque está en el eje X, y este sería Q1, Q1Y. Listo. Y este es el ángulo teta, que ya sabemos que mide 45 grados. Entonces empezamos hallando Q1X. Como Q1X es un cateto adyacente, los catetos adyacentes se relacionan con el coseno. Si recuerdan por las matemáticas, ¿cuál es la definición de coseno de teta? Cateto adyacente sobre hipotenusa, ¿cierto? Entonces, en este caso, Q1X es un cateto adyacente, o sea, este. Voy a ponerlo por acá. Lo voy a hacer solamente la primera vez acá, y ya después de aquí en adelante los damos ya por despejados, porque si no, se nos volvería muy largo los ejercicios. Entonces, observa, coseno de teta en este triángulo de Q es ¿quién? Cateto adyacente, o sea, 1X sobre la hipotenusa, y la hipotenusa es 1. Como yo necesito saber quién es Q1X, yo necesito hallar las componentes, entonces este Q1X lo despejo. Q1 que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces me queda Q1 coseno de teta es igual a Q1X. Eso es lo que yo les quiero contar para que de aquí en adelante demos las ecuaciones ya por despejadas para que no se nos vuelva a cambiar con el ejercicio. Entonces,
Si es cateto adyacente, es hipotenusa por el coseno. Y si es cateto opuesto, es hipotenusa por el seno. Y así ahorramos mucho tiempo. Entonces, sigo por acá. Profe, y ahí simplemente el Q1, ¿no? Y coloca Q1y coseno de teta. No, porque solamente estoy hallando el cateto adyacente. O sea, mira que yo necesito hallar los valores de Q1 y de Q1X y de Q1Y. Entonces empecé con Q1X. Todavía no he cogido Q1Y. Voy a resolver Q1X. ¿Cómo lo resuelvo? Usando la función coseno. Ahorita que vayamos a usar hallar Q1Y, usamos la función seno. ¿Listo? Entonces, Q1X es igual. Voy a escribirlo por acá otra vez. A Q1 coseno de teta. Luego, Q1X es igual. ¿Q1 cuánto mide? Me lo da el problema. Miro allá arriba. Q1 es igual a 7 por el coseno de teta. Y teta mide 45 grados. Por aquí a mi lado tengo la calculadora. Para que tengan ustedes la calculadora científica al lado. Y hagamos esa operación. 7 por el coseno. Por favor, los micrófonos. Voy a... por acá tengo mi calculadora y 7 por el coseno de 45 me da, esto me da que Q1X es igual a 4,94. Acá yo lo vuelvo a hacer. Esto está en Dexi. 7 por el coseno de 45 igual 4,94. Ya tengo Q1X y lo voy encerrando. Vamos a hallar Q1Y. Entonces, en ese orden de ideas, Q1Y es igual a ¿quién? Pues Q1Y es igual a Q1 seno de teta. Para no volver a hacer toda esta despejada que les mostraba acá, ya sabemos que estas son las fórmulas para hallar los catetos adyacentes y esta para hallar los catetos opuestos. Entonces, reemplacemos. Q1Y es igual a Q1, que ya sabemos que Q1 mide 7, multiplicado por el seno de 45 grados. Entonces otra vez acá en la calculadora, 7 por el seno de 45 me da 4,94. El seno y el coseno de 95, de 45 grados tienen el mismo valor para que no se asuste porque la respuesta da lo mismo. Entonces luego tengo que por aquí, que Q1Y es igual a 4,94. Listo. Vamos poniendo por aquí un asterisco las respuestas que las vamos a necesitar ahorita. Ya le trabajé al vector Q1. Voy a hacer todo este mismo procedimiento para el vector Q2, ¿cierto? Entonces miren Q2. Vamos primero a dibujarle sus componentes rectangulares. Entonces las componentes rectangulares de Q2, ¿quiénes son? Esta es Q2X, ¿cierto? Y esta por acá es Q2Y. Y este es el ángulo θ2 que mide, ahí lo tapé con el marcador, pero se ve bien que mide 30 grados. Listo. Entonces vamos para Q2. Para Q2. Entonces queda Q2X. Vamos al dibujo. Es muy importante, sobre todo con la intervención que me hicieron ahorita. Garanticemos que Q2X sea un cateto adyacente. Si lo es. Miren el dibujo. Como si lo es, entonces Q2X es igual a Q2 coseno de teta. ¿Listo? Luego, Q2X es igual a Q2. ¿Cuánto mide Q2? Por aquí me lo da el problema. Q2 mide 3 por el coseno de teta. Y teta en Q2 mide 30 grados. Haciendo esto en la calculadora nos va a dar ¿qué? 3 por el coseno de 30 grados. Me gustaría que ustedes también lo fueran haciendo allá en sus calculadoras, en sus casas, para que todos estemos hablando con las mismas cifras. Esto me da 2,5. Entonces voy a ir encerrando por acá. Q2X es igual a 2,59. Trabajemos con dos cifras decimales. ¿Listo? Bueno. Vámonos para Q2Y. Entonces, Q2Y es igual a. Q2Y es igual a, pues como Q2X ya lo hice con coseno porque era un cateto adyacente, observen el dibujo que Q2Y es un cateto opuesto. Entonces lo trabajamos con el seno. Luego Q2Y es igual a Q2
seno de Q2 seno de 30 grados, que es que 30 grados es lo que mide el ángulo en Q2, ¿cierto? Reemplazamos. Perdón, Q2 lo conocemos, ¿cierto? Q2 vale 3. Para que nos quede de una vez aquí. Q2, 3 seno de 30 grados, lo hago aquí en la calculadora. 3 por el seno de 30, eso nos da 1,5. Luego, Q2y es igual a 1,5. ¿Listo? Observen que ya tenemos los valores de las 4 componentes. Tengo las componentes de Q1 y de Q2. ¿Y eso para qué se hace y por qué se hace? Permítanme, por aquí hago un paréntesis para contarles esto que estoy haciendo, a qué se debe. Si yo tengo estos dos vectores, lo que estoy hallando, mis queridos estudiantes, es la suma. Pero ahorita empezando la clase aprendimos a sumarlos gráficamente, usando el teorema, el método del triángulo o el método del paralelogramo, gráficamente. Ahora estamos haciendo la suma también, pero la estamos haciendo ¿cómo? La estamos haciendo usando los valores numéricos, matemáticamente. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Permítame, yo intento por acá dibujar estos vectores otra vez. Este sería Q1, ¿cierto? Este sería Q1. Y por aquí pequeñito está Q2, ¿cierto? Este está Q2. Listo. Si yo los quisiera sumar por el método del paralelogramo que explicábamos ahorita, ¿qué me tocaría hacer? Completar el paralelogramo. Observen cómo lo completaría. Es decir, este Q1 lo vuelvo a hacer por acá, voy a tratar de hacerlo lo más cercano posible a la realidad, y este Q2 lo haría como por acá. Bueno, este me quedo, lo tiro por aquí. Ahí me disculpo pues que no me quede muy perfecto, pero observen el paralelogramo, ¿cierto? Observen el paralelogramo aquí. ¿Quién sería la respuesta gráfica? La respuesta gráfica sería la diagonal, que sale desde acá hasta acá. Esta que estoy haciendo acá reteñidita, ¿es quién? Esta sería Q1 más Q2, ¿cierto? Este sería Q1 más Q2. ¿Listo? ¿Qué la llamamos R? ¿Por qué R? R de la resultante. Este vector es R. ¿Listo? Resulta, mis queridos estudiantes, que si yo le fuera a hallar a este vector R, permítanme lo hago por acá y voy a hacerlo por aquí intencionalmente, pues para que ustedes vean las descomposiciones, porque allá me va a quedar muy apeñuscado. Pero vamos a suponer que este es el vector R, que ya es la resultante de la suma de esos dos. Este vector R también se divide, tiene sus dos componentes. ¿Quién sería? La componente en Y, que sería RY, y la componente en X, que sería NRX, ¿cierto? Pero resulta que ¿quién es RY y quién es RX? RY y RX son las resultantes de las Y y RX las resultantes de las X. Entonces vuelvo al ejercicio. ¿Quiénes son las RY? Las RY es la suma de las componentes en Y. Que esto matemáticamente se utiliza el signo de sumatoria de las componentes en Y, ¿cierto? Entonces, vamos a ver, vamos para la Y. Volvámonos al dibujo. ¿Cuántas Y hay? Tenemos, mira por acá, tenemos QY y tenemos Q2Y. Pero volvamos a los signos. ¿Se acuerdan los signos que les decía ahorita? QY, Q1Y es positiva. ¿Por qué Q1Y es positiva? Porque va hacia arriba. Y Q2Y es negativa. ¿Por qué Q2Y es negativa? Porque va hacia abajo. Entonces, me vengo para acá otra vez y voy a decir que las resultantes en Y es Q1Y positiva menos Q2Y. ¿De dónde sale el menos? Otra vez, Q2Y es negativa, miren que va hacia abajo. Como lo que veíamos ahorita en la presentación, los signos son diferentes. Como estos valores ya los conozco, ¿cierto? Entonces, estos valores ya los conozco. Entonces, RY es igual a, ¿cuánto nos dio Q1Y?
Vamos a devolvernos, a buscarla. Mírelo por acá. Q1Y nos dio 4,94. Entonces, 4,94. Menos Q2Y. ¿Cuánto nos dio Q2Y? Mírelo por acá. Q2Y nos dio menos 1,5. Si yo hago esta resta, me va a dar que RY. Voy a hacerla aquí en la calculadora. 4.94 menos 1.5. Esa resta me da 3.44. Permítame que tengo otra vez un bloqueo aquí. Bueno, no me está funcionando la planillita. Un segundito. Claro, claro. Bueno, un problema con la pluma. Esta resta me da, vamos a ver si ya no me quiere funcionar. Esta resta me da 3.44. Esta resta. Bueno, voy a escribir acá entonces con números. Aquí. Ay, tan rico. Qué bueno. Ay, Dios. Lucy, más que las solitas. Ah, qué rico. Ah, bueno. Sí. Permítame un segundo, inserto una página en blanco aquí. Como no me está funcionando, entonces RY. Voy a hacerlo acá. RY nos da 3.44. Listo. Y RX, entonces ya tengo RY, ¿cierto? Ya tengo RY, que sería esta de acá. Vámonos para RX. Entonces RX, ¿quién es RX? RX es la suma de las componentes en X. O sea que RX es igual ¿a quién? A la suma de las, vámonos para el gráfico. ¿Dónde están las X? Miren una por acá. Q1X es positivo. Observen que va al lado positivo de las X. Y Q2X, que es la otra X, es negativa, porque observen que va al lado negativo de las X, ¿cierto? Entonces, venimos por acá. Y RX es igual a, creo que esta pluma ya arrancó. Sí. Entonces RX es igual a ¿quién? Vámonos para que miremos las X. Profe, Sí, señor. Q1X es igual a 4.94. RX es igual a, Pues no, Q1X es igual a 4.94. sí, dame un Menos segundito. 4.94 menos, Q1, Q2X es igual a 2.5. 2.5. Entonces Sí, recuerden señor. que las RX, ya que me está funcionando la pluma, es Q1X menos Q2X, ¿cierto? ¿Por qué la resta? Por la posición del Q1X y Q2X. Listo, gracias ahí por la ayudita. 2,59. 4, a ver, RX es igual. Q1X es 4,94, ¿cierto? Y Q2X, ¿dónde está? 2,59, ¿no? 2,59, ¿cierto? Luego RX es igual a, entonces voy a hacerlo aquí en mi calculadora, 4.94 menos 2.59. Esto nos da 2.35. Entonces miren, mis queridos estudiantes, ya tengo RX, voy a poner por aquí RY, voy a trasladarlo para acá.
RY nos dio 3,44. Vuelvo al dibujo. Observen acá. Vuelvo al dibujo, a este. Miren que ya tengo RX y ya tengo RY. Yo necesito R. ¿Y quién es R? R es la resultante de la suma de Q1 más Q2, ¿cierto? Si ya tengo RX y si ya tengo RX y ya tengo RY, ¿cómo hallo R? Ya sabemos, Pitágoras, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hago para hallar R? ¿Cómo hallo para hallar R? R es igual a Rx al cuadrado más Ry al cuadrado, ¿cierto? Raíz cuadrada. Pitágoras. Listo, y ya todo esto lo conozco. Luego, R es igual a Rx. ¿Cuánto nos dio Rx? Rx nos dio 2,35 al cuadrado. Más, ¿y cuánto nos dio Ry? Ry nos dio 3,44 al cuadrado. Esto se fue de calculadora, entonces R es igual a, voy a hacerlo acá en mi calculadora. Raíz cuadrada, abro paréntesis, de 2,35 al cuadrado, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 3,44 al cuadrado, cierro paréntesis, esto me da 4,16. Eso me da R. Y me falta teta. Me devuelvo al dibujo. ¿Cómo hago para hallar teta? Miren, teta es este que estoy haciendo acá. Teta es el ángulo que forma R voy a hacerlo otra vez por acá. Si este es R, este es RY, este es RX, este es teta. Como RY y RX lo tengo, ¿cómo hago para hallar teta? Otra vez usando la tangente, ¿cierto? Como les contaba ahorita. Teta es igual a tangente a la menos 1 de RY sobre RX. Esto se los contaba ahorita en la presentación de ahorita. Entonces no es sino reemplazar porque todo ya lo conocemos. Tangente inverso de RY nos dio 3,44, ¿cierto? Sobre RX que nos dio 2,35. Entonces vamos a hacer esto en la calculadora. Tangente inverso de 3,44 sobre 2,35. Cierro paréntesis. Y esto me da 55,66. Luego, teta es igual a 55,66 grados. Listo. Entonces, mis queridos estudiantes, esta es la respuesta. Así termina el ejercicio. Voy a pedir el favor de que se me conecten otra vez, que quedan 10 minuticos, para llamar a lista y para mostrarles, para que conversemos con los talleres, que hay muchos de ustedes que no me han entregado unos talleres y tengo, recuerden que los talleres es el quiz número 5, entonces hay varios que no entregaron talleres, yo quiero saber si es porque no me llegaron a mi correo, o de pronto se me pasaron a mí por alto, para que hagamos una revisión de eso, ¿cierto? Entonces me voy a desconectar en este momento, nos conectamos de nuevo, para que miremos lo de los talleres en la lista, y les voy a dejar en la presentación un link a un video para que vuelvan a mirar un ejercicio de estos. Hoy no les dejo taller para que terminemos los vectores, creo que el jueves terminamos vectores y así dejamos un tallercito de clase. Entonces nos vemos en un minutico.